quiero invitarlo para que oremos, para pedir la dirección del Señor y la ayuda de Dios en el mensaje que voy a compartir con ustedes en esta hora. Me acerco al trono de tu gracia por medio de esta oración. Te pido en el nombre de Jesús que tú me sustentes con tu gracia, con tu Espíritu Santo. Usa mi vida para que tu palabra traiga orientación y bendición a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Va a aparecer ahí en sus pantallas la serie con la que yo empecé el próximo pasado domingo. Está la pregunta: ¿cuál es su nombre? Todos tenemos un nombre propio. Las divinidades que tuvieron nuestros ancestros, los aztecas, los mixtecas, tenían divinidades como Huitzilopochtli, eran las divinidades de ellos o las deidades de ellos. Y cuando está la pregunta aquí, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre del Dios a quien tú y yo adoramos? Él es el Creador. El pasaje de la palabra del Señor, ahí está en estos momentos en su pantalla. Incluso usted lo puede buscar en su Biblia, libro de Éxodo, el capítulo 3. Es un pasaje conocido de todos nosotros. Es un momento decisivo de Dios, un trato especial para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba siendo subyugado, estaban como esclavos en Egipto, y Dios determinó escuchar las oraciones que ellos hacían porque los estaban explotando, los trataban mal. Y Dios escoge a Moisés. Moisés fue prohijado por la hija de Faraón, educado en las universidades de Egipto, que en el momento que Moisés fue prohijado eran una de las mejores universidades. Egipto estaba a la vanguardia en todos los aspectos, y ahí fue educado Moisés. Y cuando él pensó que era el momento de Dios, Dios le dijo: ni es el tiempo ni es el método. Y terminó huyendo al desierto y pasó en el desierto 40 años. Y ahí fue cuando Dios se le presentó en medio de una llama. Y dice que era una zarza que ardía y no se consumía. La zarza, para que usted tenga una idea, es una hierba seca. Así es de que una llamarada y se consume, se extingue, pero no se consumía. Y Moisés dijo: a mí no me van a contar esto, yo quiero ver qué es lo que está sucediendo. Y cuando se acerca el ángel de Jehová, de en medio de la zarza o de en medio de la llama, le habla por su nombre, porque Dios conoce el nombre de todos. Moisés, quítate los zapatos que traes en tus pies, porque la tierra que tú pisas es santa. Ya fue donde le dijo: te necesito, te voy a enviar a Egipto. Y aparece ese texto, esa declaración que está ahí. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Esa frase significa el eterno, el soberano, el todopoderoso, el omnisciente, el omnipresente. Pero el significado más relacionado con esa declaración: yo soy el que soy, el eterno, eso es lo que significa. Y hace la siguiente declaración después de que mencione esa frase: y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envía a vosotros. Cuando hablamos del nombre de Dios, el pueblo hebreo, que fue el primero que tuvo contacto o relación con Dios, tenía tanto respeto y tanta reverencia a Dios. Se les hacía que era un Dios tan puro, tan santo, tan profundo, tan divino, que se batalló para ponerle nombre. Por eso ahí Dios le dice: yo soy el que soy, yo soy el eterno. Entonces el pueblo hebreo, el pueblo judío, utilizaron lo que son el tetragramatón. Son 4 letras que ellos usaron para hablar del nombre de Dios. Van a aparecer ahí en su pantalla la Y, la H muda, la W y luego la H muda otra vez. Yahweh. El idioma hebreo no usa vocales, puras consonantes. Por eso a esa declaración se le nombra el tetragramatón. Tetra le dicen algunos nada más. Y ahí está. La Biblia católica dice Yahvé. Nosotros la Biblia Reina Valera dice Jehová. Y eso es lo que estamos hablando del nombre de Dios, el eterno, Yahvé,
Yahweh o Jehová. Ese es el nombre propio de nuestro Dios. Pero quiero mencionarles que en el Antiguo Testamento y algunos pasajes incluso del Nuevo Testamento hay muchos otros nombres que se le dan a Dios para definir ciertas áreas, para definir su personalidad y para definir su carácter. Entonces, en la clase pasada, el primer nombre que yo utilicé fue Jehová Elohim. La palabra Elohim significa el creador. Y el pasaje del que yo partí fue Génesis 1:1. Y creó Dios los cielos y la tierra. Hoy estoy utilizando esta misma frase, pero con el nombre de Yeshua Elohim. La palabra Yeshua es una palabra compuesta del griego y el arameo. Yeshua es Jesús. El nombre Yeshua significa salvación. El nombre Yeshua Elohim significa que Cristo es el creador. Se aplica a Cristo Jesús. Y ahí está el pasaje de la palabra del Señor en su pantalla. Usted puede buscarlo. Evangelio de Juan, capítulo 1, el verso 1. Y es un pasaje muy importante. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron creadas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este gran mensaje, esta gran palabra del Señor tiene una gran verdad para compartirnosla a todos nosotros. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Yo menciono en estos momentos algo que es muy importante, algo que es muy relevante. Quiero mencionarte en esta hora que la ciencia puede estudiar las leyes que rigen el universo o el cosmos, las leyes que rigen todo el cielo. Dicen que hay millones y millones de galaxias. Y Dios, la ciencia hoy puede estudiar, pero Dios todo lo que hay en los cielos lo hizo con su sola palabra. Dios todo lo que hizo en la tierra, la ciencia puede estudiar las leyes que la rigen o que la guardan, que guardan un orden. La ciencia puede estudiar hoy las leyes que rigen y guardan incluso a nuestra vida o nuestra constitución física. Solamente la ciencia es lo que hace, pero no alcanza a comprender en realidad el origen de la creación ni al creador. Por eso es que surgió la teoría de la evolución, que al final no es más que una falacia. Porque si usted y yo, le hago la aclaración, si usted y yo viviéramos miles y miles de años, ¿qué se le antoja? 5,000 años. Después de los 5,000 años que usted y yo viviéramos, nos daríamos cuenta que nada ha evolucionado, que el perro sigue siendo perro, que el burro sigue siendo burro y que el chango sigue siendo chango, porque ellos dicen que venimos del chango. Entonces, hoy la ciencia puede estudiar las leyes que rigen el universo, las leyes que rigen la naturaleza, las leyes que rigen la hierba, las leyes que rigen las plantas, las leyes que rigen los animales, cómo se propagan según su género y según su especie, las leyes que rigen al hombre. Porque incluso a nosotros los mortales Dios nos puso un tope, un límite, 70 u 80, con algunas variantes o con algunas excepciones. Dice, y los que viven 70 u 80 y con todo es mucho trabajo y es mucha fatiga, es mucho dolor. Ni el que los vive ni los familiares están preparados para ello, porque Dios puso leyes a todo esto. Esa es la realidad. Les doy un ejemplo que lo mencioné en el sermón pasado, que se me hizo muy interesante y que solamente pues yo lo saqué de la investigación de lo que hace simple y sencillamente la ciencia. Esa declaración donde la ciencia entiende las leyes que rigen la naturaleza, nos explica las leyes que rigen la naturaleza, pero no alcanza a entender cómo fue creada y tampoco entiende en ningún momento al creador. La Biblia dice, y produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Le menciono que la ciencia nos explica a usted y a un servidor que los hombres, ya estando aquí en la tierra, hicieron la cruza del burro con la yegua. Cuando hablamos del burro, la palabra en latín para definirlo es equus asinus, y cuando hablamos de la yegua viene siendo equus caballos. Entonces los hombres aquí en la tierra dijeron, vamos a cruzar un burro con una yegua, y lo cruzaron. El burro tiene 62 cromosomas, es lo que dice la ciencia. La yegua tiene 64 cromosomas, es lo que dice la ciencia. Entonces los cruzaron
Y nace lo que viene siendo un mular, Equus mulus. Puede nacer una hembra o un macho, pero nace con 63 cromosomas, entonces son estériles. Ya no se pueden propagar. Tú cruzas un mulo con una mula, 63 cromosomas, son estériles, ya no se pueden propagar, porque Dios dijo según su especie y según su género. La ciencia no alcanza a entender, la mente del hombre no le da para entender que con la sola palabra Cristo Jesús hizo, o Dios hizo todo lo que existe. Alcanza a entender, ha descubierto las leyes, cómo se rige. Nos explicaron a usted y a mí que hay rotación y traslación, pero en la tierra que va dando vueltas hay agua, no se cae. Hay leyes que la rigen y no las puso el hombre, no las puso la ciencia, no las puso la biología, no las pusieron los entendidos, esas las puso el Creador y su nombre es Yeshua Elohim. Él las puso. Dale palmas al Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Y estamos tratando en estos momentos que no solamente Dios es creador, Cristo Jesús es también creador. Yeshua Elohim, esta gran verdad de la palabra del Señor es importantísima. Pero vamos a desarrollar esta parte. Menciono en el principio, esa declaración simple y sencillamente puede hablarnos de que hay un origen, pero esa declaración en el principio simple y sencillamente puede hablarnos de un tiempo indefinido. Así tan sencillo. Y te menciono lo siguiente: el Evangelio de Juan comienza describiendo la vida de Cristo en la eternidad. Antes de que nada existiera, la eternidad de Cristo estaba ya ahí precisada. La persona de Cristo ya estaba precisada. Y leemos: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahí está Yeshua Elohim. La palabra Elohim es creación, es creador. Jesús es el creador. Esa declaración es muy pertinente y muy importante. Pero estamos leyendo la Reina Valera 60. La Reina Valera 60 nos dice: en el principio era el Verbo. Para usted y para mí la palabra verbo es palabra, es una palabra, es logos. Verbo viene de la raíz etimológica del griego logos. Logos es igual a palabra. Reina Valera 60. Pero si ponemos ese mismo pasaje, Juan capítulo 1 versos 1 al 3, en la Nueva Traducción Viviente, es la Biblia también la que vamos a poner. La diferencia es que Reina Valera 60 está trazada de nuestro lenguaje, y como el lenguaje se va actualizando cada ocasión, cada momento se va actualizando, entonces resulta que estamos hablando como unos 400 años antes. Y la nueva versión, la Nueva Traducción Viviente, pues es el lenguaje actualizado. Y vean lo que dice ahí la palabra del Señor, el mismo texto. En el principio la palabra ya existía, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él, por medio de la palabra, por medio del que estaba con Él, y nada fue creado sin Él. Es una declaración importantísima, impresionante. Por eso le puse ahí Yeshua Elohim. Jesús también creó el universo. Jesús es el creador de todo cuanto existe. Y te lo confirmo, con la sola palabra hizo todo lo que existía, y lo vamos a ver. Por eso ahí aparece la palabra, aparece el logos, el verbo. La palabra ya existía y todo lo hizo con la palabra. Por eso dice: en el principio era el verbo. Por eso dice la Nueva Traducción Viviente: en el principio era la palabra, ya existía. Y luego vamos a ver en la Biblia que todo Dios lo hizo con la palabra. Por eso la ciencia, el hombre, dice: es que esto es imposible. Bueno, pues es que Dios es omnipotente. Es el único que puede hacer cosas de la nada. Ex nihilo se llama la palabra, sacado de la nada. No necesitó ningún material primitivo o de ninguna materia prima para hacer lo que existe. Lo único que utilizó cuando llegó al hombre fue que tomó el polvo, y luego, antes de tomar el polvo, dijo: hagamos al hombre. Está hablando
Si usted se fija, en plural. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y luego sopló aliento de vida sobre él. Esta declaración es muy importante. Lo voy a llevar para que leamos el Salmo 33, el verso 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Cuando dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y sopló sobre él aliento de vida. Por la palabra. Y vuelvo a decirle lo que dice la nueva traducción viviente. En el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios. Y aquí dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. Con su sola palabra. Génesis capítulo 1, verso 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Con su sola palabra. Nadie tiene tal poder. Y es el Dios que tú y yo amamos. Por eso el que escribió este precioso salmo o este precioso himno, si los cielos te alaban, yo también. Y donde dice que con su palabra hizo todo. Génesis 1:6. Luego dijo Dios, haya expansiones en medio de las aguas y separen las aguas de las aguas. Verso 9, la palabra otra vez. Y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Entonces a las aguas le nombró mares y a lo seco le nombró tierra. Y así fue. Estamos viendo que con su palabra lo hace todo. Por eso la ciencia jamás va a entender esto. Ex nihilo lo sacó de la nada con su palabra. La tierra no tiene millones de años como dice la ciencia. La tierra tiene un promedio de 6,000 a 10,000 años. Es lo que dice la palabra del Señor. Cuando la ciencia te dice que tiene millones de años, es para decir que ya existía antes, porque no alcanza a entenderlo, no alcanza a comprenderlo la mente del hombre. Porque la mente del hombre es finita, la mente de Dios es infinito. El poder del hombre está limitado, es nada. El poder de Dios es todopoderoso, está sobre todas las cosas y con su palabra va haciendo todo. Entonces cuando la ciencia te dice que tiene millones de años, es para decirte que ya existía, es para darle una explicación lógica. Pero la palabra de Dios dice que todo tuvo un principio y que Dios con su palabra fue ordenando todas las cosas. Y la palabra es Cristo. Cristo está ahí detrás de todo ello. Verso 20. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra, en lo abierto de la expansión de los cielos. Verso 24. Y luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así, la palabra. Y cuando llegamos usted y yo al libro de Juan, el capítulo 1, versos 1 al verso 3, en la nueva traducción viviente, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y aquí, entonces, Yeshua Elohim, Cristo Jesús, hizo lo que hoy usted y yo conocemos. Ahí existe y ahí está la vida de Dios de una forma muy sobrenatural. Luego en Génesis capítulo 2, el verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y luego Dios formó a la mujer de una de las costillas del hombre, de su costado le hizo una dama. Entonces desde el principio, si ustedes me permiten, biológicamente, científicamente y bíblicamente, Dios hizo un macho y una hembra. Y usted y yo hoy comprobamos, por todo lo que se está moviendo en el ambiente, en el mundo secular, con las personas que no conocen a Dios, por todo ello, usted y yo vemos que cuando nace, se casa una pareja y la mujer concibe, y cuando nace biológicamente, bíblicamente y científicamente, nace un macho o nace una hembra. Hay un lenguaje, hay una serie de modismos y hay una serie de eufemismos tratando de acomodar todo lo que está sucediendo ahora. Pero Dios en el principio hizo un macho y hizo una hembra y les dio aliento de vida y puso su imagen y su semejanza. Y cuando ya vino la familia, cuando vino la procreación, nada más nace un macho o una hembra, y es bíblicamente, científicamente y biológicamente.
El Creador es perfecto y fue con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué le parece si comprobamos esto que encontramos en el libro de Génesis? Que todo lo hizo Dios con su palabra, y la palabra pues ya estaba con Dios. La palabra es Cristo Jesús. Libro de Marcos capítulo 4, versos 39 y 41. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Entonces temieron con gran temor, y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Es Cristo Jesús en su ministerio en el mar de Galilea. Se vino el ventarrón y el mar de Galilea se quería comer a los discípulos con todo y barca. Era de remo. Y cuando se levanta Jesús, le dice: calla y enmudece. Y paró el aire y las olas se tranquilizaron. El mar estaba tranquilo. Los discípulos se dijeron el uno al otro: ¿qué hombre es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Es Yeshua, Elohim, el creador, el que los creó. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y luego hoy tenemos esa preciosa alabanza: en el principio. Y luego nos lleva y nos dice: si los cielos te adoran, yo también. Usted y yo razonamos y tenemos voluntad y tenemos una boca para alabar al Señor. Le menciono, una de las palabras características para alabar a Dios es aleluya. Y le menciono también que esa palabra, todas las palabras sufren modificación, se pronuncian diferente, se hablan de una forma muy diferente, pero la palabra aleluya en todos los idiomas, en todo el mundo, así se pronuncia. ¿Y sabe qué significa? Gloria a Dios. En mi pueblo, particularmente en el pueblo de la Puerta de Jaripitiro, cuando nosotros nos convertimos, la forma de los que eran de otra religión, de la religión tradicional, para que mejor me entienda, cuando nos querían ofender, ¿sabe qué nos decían? Aleluya, aleluya. No se dan cuenta que estaban glorificando a Dios, porque la palabra aleluya significa gloria a Dios, y se pronuncia igual en todos los idiomas. Sea bendecido el nombre de Jesús. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era con Dios. Jesús es el creador también. Yeshua Elohim, Él creó todo lo que existe. Él lo confirmó con su sola palabra. Se lo confirmo porque Juan 1:1, se lo vuelvo a leer, dice: y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:14 aparece ahí en sus pantallas. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si vamos a la Nueva Traducción Viviente, y aquella palabra se hizo carne y vino y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, vimos su bendición, vimos su presencia. ¿Sabe a qué se refiere? Cuando Jesús nació en este mundo, cuando Dios tomó la determinación de mandar a la palabra, de mandar al que hizo la creación, de mandar a la segunda persona de la Santísima Trinidad, de mandar a Jesús su Hijo a este mundo, a la raza caída, porque cuando Adán y Eva desobedecieron, desde ahí resultó la raza caída. Entonces lo mandó a este mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Impresionante. Dios escogió al mejor hombre, al que podía aguantar una humillación, si se puede decir en ese sentido. Pero resulta que al rato el que estaba para casarse con María vio que era su novia, estaban comprometidos, vio que estaba embarazada, pero dice que era un hombre muy ecuánime, muy propio, muy sabio, muy prudente. Dice que no quiso difamarla con nadie, callado. Él sabía que María ya no era la misma. Él sabía que el vientre de María se había levantado. Entonces, la forma de resolver el conflicto o el problema, como era muy discreto, era muy prudente, era muy sabio, dijo: me esfumo, me desaparezco y el problema se acaba, se resuelve. Y cuando tomó esa determinación, se acostó con ese pensamiento en la noche: mañana no estoy aquí, me desaparezco temprano. Y viene un ángel del Señor, y cuando está dormido el ángel del Señor le dice: lo que hay en María no es la obra de ningún hombre. Palabras más, palabras menos, está diciendo: no te has sido infiel.
Lo que hay en María es la obra del Espíritu Santo, y ni siquiera ni tú ni María van a tener la bendición de ponerle el nombre. Él se va a llamar Jesús, Yeshua, el Creador. Está siendo enviado al mundo. Así es de que la Virgen María fue escogida por obra del Espíritu Santo para que fuera la madre del Salvador del mundo. El Espíritu Santo puso en el vientre de María a Cristo Jesús para que fuera el Salvador del mundo. Entonces es necesario que el Creador, el que hizo todas las cosas con su palabra, me refiero a Jesús, sea engendrado por el Espíritu Santo en el corazón del hombre, para que el hombre reciba el perdón de sus pecados, para que el hombre sea cambiado, para que el hombre sea transformado. Mira, la religión te marca algunas pautas, pero no te puede cambiar la religión. Quien te cambia es Dios a través de su palabra, y es cuando recibes a Jesús en tu corazón. De hecho, en el corazón de todos nosotros hay un lugar exclusivo para Cristo Jesús, exclusivo para Dios. Se engendró en el vientre de la Virgen y vino la palabra. Por eso dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nueva traducción viviente. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Se refiere a Jesucristo. Qué importante declaración, qué impresionante palabra. Logos o palabra o verbo es exactamente lo mismo. La palabra en esencia habla de la deidad, habla de Jesús, habla de Dios haciéndose hombre y estando presente aquí entre nosotros. Por eso es que los teólogos lo más que alcanzaron a medio acomodar es que cuando hablan de Jesús utilizaron aquella palabra griega hipostasis para hablar de las dos naturalezas de Jesús, la humana y la divina. Con la divina fue cuando le dijo al mar: calla y enmudece, y le obedecieron. La palabra hipostasis viene del griego y simple y sencillamente significa que Cristo Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, era 100% hombre y 100% Dios. Era la palabra, era el verbo. Cuando murió en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados, murió como hombre, y te lo compruebo. Cerca de las 3 de la tarde Dios le dice, o Cristo le dice a Dios: Elí, Elí, lama sabactani. Está en hebreo. En Marcos dice Elohim, Elohim, lama sabactani. Es arameo. Pero la pregunta ya en español es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No está muriendo como Dios? Está muriendo como hombre. La sangre que está derramando en la cruz del Calvario era para limpiar tus pecados y limpiar mis pecados, para llevarnos a Dios al Padre, para reconciliarnos con Dios al Padre, para regalarnos el perdón de los pecados, para regalarnos lo que nosotros también le nombramos la palabra. Hace milagros, hacer el milagro de la transformación, para hacer aquello que Pablo dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Y hubo un cambio. La salvación es un milagro en nuestras vidas. El perdón de los pecados es un milagro en nuestras vidas. Ningún hombre puede perdonarte los pecados, pero solamente Cristo Jesús, el que crucificaron, resucitó y está a la diestra de Dios. Él tiene la solvencia y la capacidad para perdonarte tus pecados. Por eso la Biblia te dice: hijo, te escribo estas cosas para que no peques, pero si pecas, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Te estoy citando primera de Juan capítulo 2 verso 1 y 2. Y Lucas, en el libro de los Hechos del capítulo 4 el verso 12 dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Jesús, la palabra, el que hizo toda la creación. ¿Tú crees que no vale la pena darle la honra y la gloria y la adoración a Dios? Por supuesto. Vamos a leer el libro de los Hebreos, capítulo 1, versos 1 al 4, en la Nueva Traducción Viviente. Invito al grupo de alabanza que se venga. Yo estoy ya finalizando con esta declaración de la palabra de Dios, o con estas declaraciones. Hebreos 1 al 4. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces de diferentes maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos días, nos ha hablado por medio del Hijo de Dios, el verbo, la palabra, el que se hizo carne. Y Dios le prometió todo al Hijo como coheredero, y mediante el Hijo creó el universo. Vea ahí, Cristo
Yeshua Elohim, creó el universo. Verso 3. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Sostiene todo con gran poder, con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en un lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior a todo nombre. Yeshua es su nombre. Yeshua Elohim, la palabra hecha carne, el verbo hecho carne. Y es impresionante esa declaración que dice de la palabra, y dice, y en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Cristo siempre estuvo con Dios, siempre estuvo en el lugar donde está Dios, y siempre estuvo cara a cara con Dios. Y a Cristo nunca se le olvidó cómo era el cielo y qué es lo que hay en el cielo. Y se lo compruebo. Vamos a leer un pasaje de la palabra del Señor que es muy, muy interesante. Libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17, el verso 5 tiene una gran verdad que nos va a bendecir en estos momentos. Jesús está a punto de ser crucificado, está en el huerto de los olivos, entre los retorcidos troncos de aquellos viejos olivares, donde solamente alcanzan a verse unas estrellas a distancia en el cielo. El susurro de los insectos está ahí, y ahí está orando. Y Jesús, cuando está orando antes de ser crucificado, dijo: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. No se le había olvidado, indeleble su mente. Tenía bien claro que en el cielo estaba la gloria, pero como dejó la gloria para venir y a buscar lo que se había perdido, está orando, dice: glorifícame con aquella gloria. Estoy a punto de ser entregado, estoy a punto de ir a la cruz. Lo hago cumpliendo el plan que trazamos como Padre, como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Redimir al hombre, alcanzar al hombre, rescatar al hombre, cambiar al hombre. La vida del hombre no importa en el estatus social que esté, al que pertenezca, no importa el nivel en el que viva, no importa la fama o el poder que tenga. La vida del hombre que no tiene a Cristo Jesús en su corazón y que no tiene a Dios en su vida está vacía, está hueco. Si los cielos te alaban, yo también. Es el momento de que sigamos creyendo en Él y le sigamos adorando. No hay nadie como Yahvé Elohim. No hay nadie como Yeshua Elohim. Dios es creador y Cristo es creador. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. ¿Quieres ponerte de pie en estos momentos? Sea bendecido nuestro Dios. ¿Quieres estar de pie? Vamos buscando al Señor, vamos adorando al Señor en esta hora. En el principio, Dios creador, antes del tiempo era.